El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Desde muy pequeños, quizás desde la preparación para la primera comunión, nos hemos aprendido nosotros los 10 mandamientos, y de ellos el primero y el fundamental de todos, que nos recuerda hoy el Señor Jesús, el del amor, en esos 2 sentidos: amar a Dios como el primer mandamiento, y el segundo semejante, amar al prójimo. Recordemos como San Juan de la Cruz nos dice que al final de la vida seremos examinados en el amor. Eso es lo que nos va a preguntar el Señor: si hemos amado, si lo hemos amado a Él y si hemos amado a nuestros hermanos. Y por eso, a través de los textos del Evangelio, podemos descubrir nosotros todo lo que el Señor nos quiere decir, para que de verdad podamos pasar, por decirlo de alguna manera, como ese examen final de nuestra vida. Lo que nos dice es que no basta con saber nosotros de memoria. Tenemos que entenderlo. Primero, entender cuál es el mandamiento. Segundo, tenemos que aceptarlo para nuestra vida, asumirlo en nuestra vida. Y por lo mismo, lo tercero es ponerlo en práctica. Cuando el Señor le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos, Él se remite tanto al Antiguo Testamento como al que nos habla del Deuteronomio, en el Deuteronomio, como al libro del Levítico. Amarás al Señor. Escucha, Israel, es lo primero que le dice. Escucha, Israel. Es decir, pon atención, entiende lo que yo te digo. Eso es escuchar, más que oír. Escuchar es prestar atención, tratar de entender, y sobre todo entender que lo que nos dice viene de Él, del Dios de la vida, del Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso en el Salmo responsorial se nos ha invitado que cada uno de nosotros digamos: yo soy el Señor, tu Dios, escucha mi voz. Los mandamientos no son órdenes de cualquier naturaleza o dadas por cualquier persona, no. Es el mismo Dios. Y tenemos que, por lo tanto, estar atentos a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos ordena, porque es el único que conoce nuestra vida. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe cuál es el camino que nos debe dar la verdadera felicidad. El único que nos puede decir realmente quién es nuestro Dios y cuál es nuestro camino. Él, el Hijo de Dios, vino a recordárnoslo. Por eso lo primero es escuchar, estar atentos
Dios me habla, Dios me está diciendo. En segundo lugar, no basta con escuchar, no basta con entender que lo dijo Dios. Es necesario asumirlo para nuestra vida, entender que de verdad es lo mejor para nosotros y decir, lo entiendo y lo voy a asumir en mi vida. Lo hemos escuchado en el texto del Evangelio, cuando Jesucristo le dice a aquel escriba que el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo, semejante a este, amar al prójimo como a sí mismo. El letrado le dice, Señor, tienes razón en lo que has dicho. O sea, comprendo, entiendo que eso es lo mejor. No solamente lo escucho, sino que entiendo que de verdad así es. Tengo entonces que asumirlo en la vida. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Curiosamente, solamente le dice, no estás lejos del reino de Dios. No le dijo, ya estás en el reino. ¿Por qué? Porque no basta con saberlo, con entenderlo, con asumirlo, sino que hay que vivirlo en cosas concretas, en la vida cotidiana. Y eso es lo que tenemos que manifestar toda la vida, hasta el último instante de nuestra existencia, estar manifestando que de verdad nosotros hemos entendido cuál es el principal mandamiento. Ese mandamiento en dos dimensiones, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Siempre recordando que el primero es el primero, amar a nuestro Dios, porque Él es la fuente del amor, y por lo mismo la fuente de toda bendición, y es el único que nos puede capacitar para que nosotros podamos de verdad vivir el amor en las vidas sencillas de cada día, con todos los que el Señor coloque a nuestro lado. No podemos decir, nos dirá el apóstol Santiago, que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. O sea, si de verdad estamos amando a Dios, tenemos que reflejarlo en la vida concreta. Pero no podemos nosotros tampoco llegar a caer simplemente en las personas filantrópicas que se dedican a amar a los hombres solamente, sin amar a Dios, porque nunca podrán hacerlo con la calidad que tenemos que hacerlo. Porque el Señor nos ha dicho no solamente que tenemos que amar, sino nos ha dicho cómo tenemos que hacerlo, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Así tenemos que amar a nuestros hermanos. Y por eso, para poder vivir este gran mandamiento, debemos acercarnos en primer lugar a nuestro Dios, postrarnos a sus pies, acercarnos como lo hacemos en este momento a la Eucaristía, para escuchar su voz, para dejarnos transformar nuestro corazón, para permitirle al mismo Dios que coloque su amor en nuestro corazón, para que así podamos ir por la vida, entonces amando como Él espera de todos y cada uno de nosotros. Bendigamos a Dios por su palabra, démosle gracias porque desde ya sabemos cuál va a ser el examen final de nuestra vida. Pidámosle entonces que nos dé la gracia de verdad, amarlo cada día con mayor intensidad, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, para que así podamos estar reflejando ese amor en todo y con todas las personas que vamos viviendo y compartiendo cada día. En silencio, los invito a todos para que en un momento de silencio presentemos nuestra vida delante del Señor y pidámosle a María Santísima, ella que formó a su Hijo Jesús, no solamente lo llevó en sus entrañas, sino que lo ayudó a formar y a educar, interceda por nosotros, para que también podamos entender cada día más el gran mandamiento, asumirlo en nuestra vida y ponerlo en práctica. En silencio, delante del Señor, cada uno presentemos nuestra vida y nuestra oración. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto
háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Sí, Señor, danos la gracia de vivir verdaderamente enamorados de ti, de tu vida, de tu palabra, todo lo que has hecho por nosotros, de esa gran realidad tuya en medio de nosotros. Ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Porque si te amamos a ti, Señor, por encima de todo, fácilmente brotarán en nuestra vida cotidiana, en todo lo que vivamos, las palabras, las actitudes, los hechos, los proyectos, todo lo que conforma nuestra vida. Y así, en la vida sencilla, cotidiana, te estaremos manifestando nuestro amor y estaremos cumpliendo con lo que esperas de cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, vivir así en este mundo, enamorados de ti, manifestando ese amor con todo lo que vivimos y en cada persona que encontremos. Así queremos seguir toda la vida, hasta que lleguemos un día, Señor, a encontrarnos contigo, el amor de los amores, el Dios de la vida, el Dios de nuestra salvación. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con la protección de la Santísima Virgen María y de San José, podemos ir en paz. Damos gracias. Feliz y santo día para todos.